En lo profundo del desierto, un jefe apache se alzó contra la traición y el hierro de los invasores. Su nombre fue borrado por los vencedores, pero su leyenda jamás pudo morir. ¿Quieres conocer la historia del último jefe del desierto? Entonces quédate en este vídeo, y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir para que más personas descubran esta leyenda épica. El viento del desierto aullaba como un espíritu errante. Las montañas rojas guardaban el eco de los ancestros, y en ese silencio se alzaba la figura de un joven guerrero apache que pronto sería conocido por todos. Su nombre era Yanaaba, el que regresa con fuerza. Nació en tiempos oscuros. Las tribus estaban divididas, enfrentadas entre sí por tierras, caballos y antiguas rencillas. Su padre había muerto en esas guerras, y su madre, marcada por la pérdida, le enseñó desde niño que el odio entre hermanos era la primera herida que abría paso a la destrucción. Yanaaba creció con esa idea clavada en el pecho. A los 15 años ya era cazador. A los 17, guerrero. Y a los 18, había demostrado una valentía que pocos podían igualar. Su fuerza no estaba solo en el brazo que blandía la lanza, sino en la mirada que mantenía fija incluso en medio del miedo. El primer paso hacia su destino llegó en una batalla contra los navajos del norte. El enfrentamiento era inevitable. Habían tomado caballos y mujeres de la tribu de Yanaaba, y la sangre pedía respuesta. La mayoría de los hombres querían atacar sin estrategia, pero el joven propuso algo distinto. No venceremos con furia ciega, dijo frente a los ancianos. Debemos atacar al amanecer, cuando el sol quiebra la vista de los enemigos. Rodearemos su campamento y caeremos sobre ellos como halcones. Los ancianos dudaron. Era apenas un joven. Pero su voz tenía la fuerza de alguien que ya escuchaba a los espíritus. La estrategia funcionó. Al amanecer, los guerreros apaches cayeron como sombras sobre el campamento enemigo. El sol cegó a los navajos, y en pocas horas la batalla estaba decidida. Fue Yanaaba quien derribó al jefe rival, no con una lanza, sino con sus propias manos, ahorcándolo frente a los suyos. La victoria fue aplastante. Por primera vez en mucho tiempo, la tribu se unió bajo un mismo grito. Aquel triunfo marcó el inicio de su ascenso. Los ancianos comenzaron a verlo como un líder, no solo como un guerrero. Las otras facciones apaches, antes rivales, escuchaban su nombre con respeto y temor. En los años siguientes, Yanaaba consolidó su poder. Se alió con clanes pequeños, derrotó a los que se resistieron, y poco a poco, el desierto que antes estaba dividido por rencillas se convirtió en un territorio unificado bajo su lanza. No gobernaba con crueldad. Era duro, sí, implacable en la batalla, pero justo con los suyos. A los pobres les aseguraba alimento, a los guerreros les daba caballos, y a los ancianos les entregaba la voz en el consejo. La gente empezó a llamarlo Gran Jefe del Desierto. Yanaaba sabía que esa unidad no era solo victoria, era supervivencia. Los rumores hablaban de forasteros que habían cruzado mares inmensos, hombres con piel clara, armas de trueno y corazas que brillaban al sol. Si las tribus no estaban unidas, serían presa fácil de esos invasores. En una ceremonia alrededor del fuego, Yanaaba habló a su gente. Nuestros padres murieron en guerras inútiles entre hermanos. Nosotros no repetiremos ese error. El desierto es uno solo, y nosotros somos su sangre. Mientras estemos unidos, nada podrá rompernos. Los guerreros golpearon el suelo con lanzas y gritaron su nombre. Las mujeres alzaron cánticos de victoria. Los niños lo miraban con admiración, como si fuese un espíritu enviado por los ancestros. Esa noche, bajo un cielo de estrellas infinitas, Yanaaba creyó que la paz era posible. Pero la paz nunca es eterna. Un anciano lo advirtió en sueños. El chamán de la tribu, un hombre casi ciego, se acercó al jefe con la voz quebrada. Vi un fuego que no era fuego. Vi hombres de hierro montados en bestias que escupen humo. Vi tus manos atadas, Yanaaba, y tu voz acallada. El desierto lloraba. El joven jefe apretó los dientes, pero no mostró miedo. Entonces no llorará en vano. Si mi voz ha de callar, que sea para convertirse en trueno. El chamán inclinó la cabeza. Así será. Porque el destino no se negocia. Con cada victoria, Yanaaba creía estar más cerca de proteger a su pueblo. Pero lo que no sabía era que su ascenso, su gloria, su poder, solo lo acercaban al filo de la traición. Porque en las sombras, más allá de las montañas, los extranjeros ya lo observaban. Ya sabían su nombre. Ya habían decidido que un apache tan fuerte, tan orgulloso,
no debía reinar mucho tiempo. Y mientras Yanaaba celebraba la unidad de su gente, el eco de caballos y armas de trueno se acercaba poco a poco al corazón del desierto. El horizonte del desierto se quebró una mañana con un sonido nunca antes escuchado. No era el galope de caballos apaches ni el crujido del viento entre los cañones. Era un rugido metálico, acompañado de reflejos que herían los ojos bajo el sol. Los vigías regresaron con la noticia. Vienen hombres de piel clara, montados en bestias enormes, cubiertos de hierro que brilla como fuego. Llevan armas que escupen humo y muerte. El consejo se reunió. Algunos clamaban por atacarlos antes de que entraran en sus tierras. Otros pedían esperar, observar, no provocar a enemigos desconocidos. Yanaaba escuchó en silencio. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el polvo ya se levantaba como un presagio. Finalmente habló. La serpiente que no conoces no se pisa con los ojos cerrados. Los dejaremos entrar. Veremos qué buscan. Los ancianos asintieron. Era prudente. Era peligroso. Los extranjeros llegaron al atardecer. Eran pocos, pero su sola presencia parecía llenar el valle. Llevaban cascos, armaduras, cruces de madera colgadas del cuello y armas largas que brillaban con acero. Al frente cabalgaba un hombre de barba espesa y mirada afilada. Su voz era firme, aunque su lengua torpe al pronunciar palabras de la tierra. Se presentó como capitán Rodrigo de Alarcón, emisario de un gran rey al otro lado del mar. Con gestos y traductores mestizos, habló. Venimos en paz. Traemos la palabra del Dios verdadero y el mandato del gran rey. Si aceptáis, habrá amistad, comercio y protección. Si rechazáis, habrá guerra y destrucción. Yanaaba lo miró en silencio. Su pueblo, reunido detrás, esperaba su respuesta. El jefe apache dio un paso al frente, con la lanza en la mano y el rostro marcado con pintura de guerra. El desierto es nuestra madre, dijo con voz grave. Nadie puede ofrecernos lo que ya tenemos. No aceptamos otro Dios. No aceptamos otro rey. El intérprete tradujo con miedo en la voz. El capitán frunció el ceño. Se inclinó hacia adelante, extendiendo un libro con tapas de cuero. Este es el libro sagrado, explicó. Aquí habla nuestro Dios. Yanaaba tomó el libro entre sus manos. Lo abrió, lo olió, lo giró. No escuchó nada. Lo arrojó al suelo. No habla. Mi tierra sí. Mis ancestros sí. Un murmullo recorrió a los extranjeros. Algunos se persignaron, otros apretaron los dientes. El capitán no dijo nada más. Solo asintió con una sonrisa fría. Mañana volveremos con nuestra respuesta. Esa noche, el desierto estaba inquieto. Los perros aullaban, las llamas del fuego crepitaban como si anunciaran desgracia. El chamán se acercó a Yanaaba. No debiste tocar ese libro. No debiste humillar a esos hombres. Los he visto en mis sueños, son víboras que muerden cuando sonríen. Yanaaba respondió con calma. El que niega lo que no entiende no es esclavo, es libre. Si debo morir por mantener la voz de mis ancestros, que así sea. El anciano bajó la cabeza. Entonces prepárate. Porque mañana el sol saldrá manchado de sangre. Al amanecer, los extranjeros regresaron. Yanaaba salió a recibirlos, rodeado de cientos de sus guerreros. El capitán bajó del caballo, sonriendo, y extendió los brazos como si ofreciera paz. Nuestro rey acepta vuestra respuesta, dijo. Y al dar la señal, todo cambió. De pronto, las armas de trueno estallaron. El valle se llenó de humo, fuego y gritos. Los caballos de los extranjeros arremetieron contra la multitud, y el estruendo de sus cañones desgarró los cuerpos como si fueran hojas secas. Los apaches, sorprendidos, apenas lograron alzar sus lanzas. El caos se apoderó de todos. En medio del humo, Yanaaba fue derribado. Cuerdas de cuero y cadenas de hierro se cerraron sobre él. Cayó de rodillas, rodeado de enemigos. Intentó alzarse, rugiendo, pero una culata de hierro lo golpeó en el rostro. La sangre corrió por su boca. Su pueblo gritaba, moría, huía. El capitán se acercó, victorioso. Lo miró a los ojos y dijo en voz baja. Un jefe tan fuerte no debe morir todavía. Primero aprenderá lo que es vivir encadenado. La batalla terminó en masacre. El valle que horas antes había sido un lugar de encuentro se convirtió en un río de cadáveres. Los cuerpos de hombres, mujeres y niños yacían esparcidos entre humo y ceniza. Yanaaba, atado y sangrando, fue llevado prisionero.
Detrás de él, los sobrevivientes eran arrastrados en cadenas. El sol ardía en lo alto, indiferente al horror. Ese día, el gran jefe del desierto perdió su libertad. Y con su captura, comenzó el fin de un pueblo. El gran jefe apache, Yanaaba, había caído. Atado con cadenas de hierro, fue llevado lejos de su pueblo y encerrado en una choza de madera reforzada con barro y vigilancia constante. Los extranjeros lo miraban como a un animal salvaje que habían logrado capturar tras años de cacería. Pero aunque su cuerpo estaba preso, su mirada seguía siendo indomable. Ni el hierro ni la sangre apagaban el fuego en sus ojos. El capitán Rodrigo de Alarcón lo visitó al tercer día. Entró con paso seguro, rodeado de hombres armados. Se inclinó un poco, como quien finge respeto, y dijo: «Eres fuerte, Apache. Tu pueblo te sigue como si fueras un rey. Podrías tener paz si aceptas nuestro Dios y nuestro rey». Yanaaba lo miró sin parpadear. «Yo ya tengo un rey, el sol. Yo ya tengo un Dios, la tierra». El capitán apretó la mandíbula. «Entonces paga tu libertad. Ofrécenos lo que guardas. Oro, caballos, mujeres, pieles. Todo». Yanaaba respiró hondo. Sabía que no tenía elección. Si moría encadenado, su pueblo sería arrasado sin piedad. Si negociaba, tal vez les daría un respiro, una oportunidad. «Llenaré esta choza con caballos hasta que no quepa ninguno más», dijo. «Y traeré maíz, piedras preciosas, armas de mis guerreros. Todo lo que deseen, a cambio de la libertad de mi gente». El capitán sonrió. «Aceptamos». Los días siguientes fueron un desfile de tributo. Desde los rincones del desierto llegaron caravanas con caballos relinchando, sacos de maíz dorado, mantas bordadas, collares de piedra turquesa y obsidiana. Los sobrevivientes entregaban todo con la esperanza de liberar a su jefe. Los extranjeros lo recibían con ansias, acumulando tesoros en su campamento. Cada vez que algo nuevo llegaba, el capitán lo mostraba a sus hombres como trofeo. «Nunca pensé que estos salvajes escondieran tanta riqueza», decía entre risas. Mientras tanto, Yanaaba observaba. Su pueblo se despojaba de lo poco que tenía, y aún así lo hacía con orgullo, porque creían que el sacrificio devolvería la libertad. Cuando el tributo llenó la choza hasta el techo, Yanaaba pidió al capitán cumplir su parte del acuerdo. «He pagado con todo lo que tengo», dijo. «Libera a mi gente». El capitán lo miró con ojos fríos. Su sonrisa era la de un hombre que nunca había tenido intención de cumplir su palabra. «Tu gente es nuestra ahora», respondió. «Y tú, todavía tienes un precio más alto que pagar». Los guardias lo empujaron contra el suelo. Le apretaron el cuello, lo golpearon, lo arrastraron como si fuera un animal. El jefe apache no gritó. Solo escupió sangre y levantó la mirada. «La tierra no olvida», dijo con voz ronca. «El sol los quemará. El viento los arrastrará como polvo». Los soldados rieron, pero algunos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Pasaron las semanas. Yanaaba siguió prisionero, alimentado apenas con agua y trozos de pan duro. El pueblo, ya sin riquezas ni caballos, estaba desesperado. Muchos creían que pronto su jefe sería liberado. Otros empezaban a murmurar que todo era un engaño. El chamán de la tribu, que había logrado sobrevivir a la masacre, intentó verlo. Los guardias lo dejaron entrar solo porque pensaban que el viejo no representaba amenaza. El anciano se arrodilló junto a Yanaaba y susurró: «Hijo de la tierra, el destino ya está escrito. Ellos no buscan oro ni caballos. Ellos buscan tu espíritu. Quieren quebrarte para quebrar a tu pueblo». Yanaaba cerró los ojos. «Entonces no me quebrarán. Si mi cuerpo muere, que mi nombre viva en cada piedra». El anciano asintió con lágrimas en los ojos. «Así será». Un día, al amanecer, el capitán reunió a todos los prisioneros en la plaza de su campamento. Yanaaba fue llevado con cadenas al cuello, exhibido como trofeo. El capitán habló en voz alta, su español duro y áspero, mientras el intérprete traducía con torpeza. «Este hombre ha sido acusado de idolatría, de rechazar al Dios verdadero, y de rebelarse contra la voluntad del gran rey. Ha sido juzgado. Su castigo será la muerte». Un murmullo de horror recorrió a los prisioneros. El tributo, los caballos, el maíz, todo había sido en vano. La traición estaba completa. Yanaaba levantó la cabeza. Su voz retumbó entre todos. «Escuchadme, hijos del desierto. El hierro puede cortar mi cuerpo, pero no mi espíritu. El fuego puede consumir mi carne,
pero no mis palabras. Ellos creen que hoy nos derrotan, pero lo que siembran es odio. Y ese odio crecerá como semilla en la arena. Y un día, volveremos. Los guardias lo golpearon para hacerlo callar. Pero era tarde. Sus palabras ya estaban grabadas en el corazón de los suyos. El capitán dio la orden. Yanaaba fue llevado al centro, rodeado de maderos y cuerdas. Los sacerdotes extranjeros alzaron cruces y cánticos. Los apaches lloraban, impotentes. El jefe apache, con la mirada fija en el cielo, murmuró una última plegaria a la tierra y al sol. Sabía que su fin estaba cerca. Pero también sabía que su sacrificio lo convertiría en algo más grande que un hombre, en una leyenda. El fuego comenzó a arder. La sentencia estaba dictada. El fuego crepitaba en la plaza, pero no consumía todavía. Los extranjeros habían levantado un madero en el centro del campamento, un altar de muerte cubierto de cadenas y sogas. Allí sería ejecutado Yanaaba, el jefe apache que había osado desafiar a un rey lejano y a un dios extraño. El capitán Rodrigo de Alarcón observaba con satisfacción. Hoy termina la soberbia de estos salvajes, dijo a sus hombres. Cuando vean morir a su jefe, aprenderán a obedecer. Pero en el corazón de los prisioneros no había sumisión. Había furia. Había llanto. Había una semilla que comenzaba a germinar. El chamán, encorvado y casi ciego, pidió permiso para hablar con el condenado. Los soldados se rieron, pero lo dejaron acercarse. El anciano tomó la mano encadenada de Yanaaba. Hijo de la tierra, no temas al fuego. El fuego no destruye, transforma. Tu muerte será semilla, y tu nombre será viento. Yanaaba lo miró con calma. No dejaré gritos. Dejaré silencio, para que el silencio se convierta en trueno. El anciano asintió. Entonces vete en paz, porque el desierto te guardará. El juicio fue rápido y falso. Los extranjeros lo acusaron de idolatría, brujería, rebelión. Le ofrecieron una última opción, aceptar al dios del libro, arrodillarse y vivir como esclavo. Yanaaba escupió en el suelo. No arrodillo mi espíritu. No vendo mi voz. El capitán dio la orden. Los guardias lo amarraron al madero. El sol caía a plomo sobre su piel cubierta de pintura seca y heridas abiertas. Los sacerdotes extranjeros entonaron cánticos en una lengua incomprensible. El chamán comenzó a cantar también, con voz quebrada pero firme. Era un canto apache, un rezo ancestral al sol y a la tierra. Pronto, los prisioneros lo siguieron, y la plaza entera se llenó de un murmullo profundo que parecía surgir de las piedras mismas. El fuego subió. Las llamas lamieron los pies del jefe apache. El humo se elevó al cielo como una señal. Yanaaba no gritó. Su rostro se mantuvo sereno, con los ojos clavados en el horizonte. En sus labios, apenas audible, murmuró. Soy hijo del desierto. Soy hijo del sol. Mi sangre volverá a la arena, y mi voz al viento. Los prisioneros lloraban, pero también sonreían entre lágrimas. Porque en ese momento comprendieron que su jefe no estaba muriendo, estaba renaciendo en ellos. El capitán miraba con impaciencia. Acabad con esto de una vez. Uno de sus hombres, temeroso, acercó una cuerda y la apretó alrededor del cuello del apache. El humo se mezcló con el silencio. El cuerpo de Yanaaba se estremeció una vez, y luego se quedó quieto. El sol descendía en el cielo, tiñendo el desierto de rojo. Parecía que la tierra misma lloraba y rugía al mismo tiempo. Cuando todo terminó, los extranjeros se dispersaron satisfechos, sin comprender que habían cometido un error. No habían matado a un hombre. Habían encendido una leyenda. Esa noche, mientras los prisioneros eran obligados a dormir encadenados, el viento recorrió el campamento con un susurro extraño. Algunos dijeron escuchar la voz de Yanaaba. Otros juraron ver su sombra en las dunas, caminando entre relámpagos distantes. El chamán lo entendió mejor que nadie. Alzó la vista al cielo y susurró. El gran jefe no ha muerto. El gran jefe se ha vuelto espíritu. Y su espíritu jamás será encadenado. Con los años, la historia se expandió más allá de las montañas y los ríos. Los niños crecieron escuchando el relato de Yanaaba, el apache que enfrentó a los hombres de hierro y no se arrodilló ante sus dioses. Las madres lo contaban como ejemplo de orgullo. Los ancianos lo repetían como advertencia. Y los guerreros lo llevaban en la sangre como un juramento. Cada batalla futura, cada resistencia en el desierto, llevaba su nombre como bandera. Los enemigos podían matar cuerpos,
pero no podían borrar lo que Yanaaba había sembrado con su sacrificio. Así terminó el último jefe del desierto. No en la derrota, sino en la eternidad. No como esclavo, sino como espíritu libre. El viento sigue soplando en las montañas rojas. Y en cada ráfaga, los apaches dicen escuchar su voz, firme y eterna. El hierro se oxida. El oro se pudre. Pero la tierra y el sol nunca mueren. Y mientras ellos vivan, yo viviré también.